Hola, en este video vamos a hablar de las pruebas estadísticas. Creo que puede ponerse muy largo este video, así que me voy a apurar. Los temas que vamos a revisar son los criterios para elegir pruebas estadísticas y los tipos de pruebas estadísticas que existen. No vemos este tema porque tú vayas a utilizarlas o tengas que aprender cómo se calculan cosas, no, nada de eso. Lo vemos porque cuando tú leas resultados de investigación aparecen datos sobre las pruebas estadísticas y mi intención es que tengas una idea de lo que estás leyendo, ¿ves? Que no te sientas tan confundido o simplemente te brinques esa parte porque sientes que no comprendes nada. Así que por eso es este tema. Bueno, aquí te pongo la leyenda de recordemos, porque como ya llevaste alguna vez una clase de estadística, pues se supone que esto es un recordatorio. Y es que en la estadística hay se hace dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la inferencial. La descriptiva lo que hace es mostrar cómo un grupo o más de individuos presentan diferentes resultados o diferentes valores para variables que se les midieron, variables como la edad, su peso, la temperatura o los resultados de laboratorio o lo que sea. Y esta descripción se hace en función de las frecuencias absolutas, por ejemplo, cuántos hombres son, cuántas mujeres, o bien de proporciones, digamos, la proporción de pacientes con menos de 15 años o la proporción de pacientes con cierta patología, así. Y también se hace en función de las medidas de centralidad, es decir, se pueden reportar la media, la moda, o bien las medidas de dispersión como la varianza, por ejemplo, o la desviación estándar. Eso es lo que haces en la estadística descriptiva. Sin embargo, también otra rama de la estadística es la inferencial. Y esta también puede hacer una descripción de un grupo de personas, pero la diferencia aquí es que, déjame cambiar de diapositiva. La estadística inferencial, la diferencia con la descriptiva es que esta emplea ciertas técnicas que pretenden dar cuenta que lo que ocurre en una muestra también es aplicable a una población y lo hacen a través de diferentes técnicas. Y como yo te decía hace un momentito, puede simplemente que tomen a un grupo de, digamos, de estudiantes de medicina y que en lugar de estudiar a toda la población de estudiantes, solamente tomen a una muestra y a partir de esa muestra quieran inferir, digamos, el promedio de edad, las horas de sueño, la calificación o cualquier otra cosa que les quieran medir, ¿ves? Y quieren demostrar cómo a partir de esa muestra podrían decir si así se comporta o no toda la población de estudiantes de medicina. En cambio, es posible también, no en cambio, perdón, también es posible que la estadística inferencial se use cuando quieres comparar a dos grupos y de eso se va a tratar la sesión de hoy. Los resultados de la aplicación de estas técnicas representan un cierto nivel de certeza, al que llamamos el valor P, ya hablamos de esto, y que esta certeza se logra a partir, estoy repitiendo un poco las ideas, esta certeza la obtengo yo a partir de la aplicación de estas pruebas estadísticas. Recordemos pues que el resultado de una prueba estadística es un valor P y que este valor me va a decir si voy a rechazar la hipótesis nula de la que ya hablamos antes. Si no te acuerdas de ese video, ve a verlo por favor. Y por lo tanto me dicen qué tan probable es que yo cometa el error tipo 1 si es que rechazo esta hipótesis nula. Y hay diferentes umbrales o niveles de significancia para rechazarla, que sería una P menor de 0.05 o menor de 0.01 o de 0.001. Estos son como valores típicos que se utilizan para el rechazo de la hipótesis nula. Y pues ya, entonces esto es un recordatorio, ¿ves? De qué es lo que se obtiene de la estadística inferencial. Se obtienen valores P a partir de la aplicación de ciertas pruebas y son pruebas de las que voy a hablar ahora. Perdón, siento que estoy como muy atropellada porque según yo quiero ir muy rápido, pero a ver, déjame relajo y para que te quede claro lo que estoy diciendo. Hacemos análisis estadístico inferencial cuando queremos
obtener resultados que me permitan saber si ciertos tratamientos son mejor que otros, si una prueba diagnóstica sí me reporta resultados diferentes que otra prueba, o si un factor etiológico o pronóstico sí se asocia o no con un resultado. Así que el uso de las pruebas estadísticas me es bastante útil, o en su caso a ustedes les va a ser bastante útil para que puedan tomar decisiones en el ámbito de la salud. También, por supuesto, se aplica en otros ámbitos, pero, y aunque, a ver, aunque la estadística es sumamente importante, no es en lo único en lo que debemos aprender a fijarnos cuando interpretemos resultados de investigación, pero sí es fundamental, ¿va? Bueno, entonces quiero que mires la imagen y notarás que hay un listado de pruebas estadísticas. Algunas a lo mejor te suenan familiares, otras quizá no tanto, pero ¿cómo se sabe o cómo saben los que hacen investigación qué prueba van a usar? ¿Cuál es la adecuada? Bueno, pues es que hay ciertos criterios para poder hacer la selección, pero antes de hablar de estos criterios, quiero que quede una cosa muy, muy clara. Y es que cuando una muestra de población, digamos una muestra de pacientes, se selecciona para hacer un estudio en ella, si esta muestra no fue elegida a través de un método probabilístico, es decir, si la selección fue por conveniencia, porque son los pacientes que tienen a la mano o porque son los pacientes que van a su consultorio o lo que sea, que no sea un muestreo aleatorio, y hay varios tipos de muestreo, el aleatorio simple, sistemático, estratificado por conglomerados. Si no procede de alguno de este tipo, no tiene sentido aplicar una prueba estadística. ¿Ves? Esa es una condición elemental del uso de pruebas estadísticas. Bueno, pues dicho lo anterior, ahora sí voy a empezar a hablar de 3 preguntas que los investigadores se tienen que hacer para determinar cuál es la prueba estadística idónea para hacer la inferencia. Bueno, entonces esta es una guía muy simplificada. Si tú revisas libros, vas a encontrar que más o menos están orientados hacia esto que te voy a explicar aquí, algunos de una forma muy sencilla y otros de una manera complejísima. Pero digamos que las preguntas que hay que hacerse es primero, ¿con qué finalidad se está haciendo la inferencia? ¿Cómo son las muestras que se quieren comparar? Porque estamos aquí en el escenario de los estudios comparativos, ¿ves? Ya sé que quieren comparar tratamientos, factores etiológicos, etcétera, etcétera, pero son estudios de este tipo. Entonces tengo que decir cómo son estas muestras que quiero comparar y en qué escala de medición están, pues así, medidas las variables que voy a analizar. Voy a empezar a desglosar estas preguntas. En cuanto a la finalidad que puede tener la inferencia, digamos que hay 2 finalidades. La primera sería evaluar las diferencias, que sería el escenario típico de un ensayo clínico en el que quiero saber, por ejemplo, si hay una modificación en la incidencia de pancreatitis recurrente en personas que tuvieron una cirugía o bien que se tratan con antibióticos. Entonces aquí, acuérdate de la pregunta pico, mi intervención en la cirugía comparada con antibióticos y mi outcome es la incidencia de pancreatitis en personas que tienen esto como de manera recurrente o que ya les había ocurrido este evento antes. Aquí lo que quiero evaluar es la diferencia en la incidencia a partir de 2 alternativas. En cambio, también puedo querer para un estudio pronóstico o etiológico asociar factores con un desenlace. Por ejemplo, esto que aparece aquí, quiero saber si hay un cambio en el nivel de glucosa si es que el peso corporal de adultos con antecedentes de tabaquismo se modifica. Así que aquí lo que quiero es hacer una correlación o una asociación entre variables. Y esto lo tengo que tener claro, o quienes investigan tienen que tener claro. ¿Por qué? Porque hay pruebas que son útiles para la evaluación de diferencias o la comparación de diferencias y hay pruebas estadísticas para la correlación. ¿Ves? Por eso es que tienes que hacer la distinción, porque hay unas pruebas para una cosa y otras para otra. La segunda pregunta es la de cómo son las muestras que quiero comparar. Y esta pregunta está en función de 2 cosas. Uno,
cómo son en cantidad y cómo son en su relación o la relación que hay entre estas muestras. Voy a ir al primer punto. En el caso de la cantidad, yo puedo querer comparar solamente a dos grupos, como aquí. Por ejemplo, grupos de pacientes que se someten a una cirugía con otro grupo que se somete a otra cirugía o placebo o un medicamento, lo que sea, pero tengo solamente dos grupos. En cambio, puedo tener intervenciones o investigaciones que quieran comparar a tres grupos. Por ejemplo, los pacientes con dieta y ejercicio, o nada más con ejercicio, o nada más con dieta, o además puedo tener un cuarto grupo con placebo, ¿ves? O algo así. Entonces puedo tener más de tres grupos y aquí tengo que hacer la diferencia porque hay pruebas estadísticas que se usan solo cuando tienes dos grupos y otras que se utilizan cuando tienes tres o más grupos a comparar, ¿ves? Ok, en cuanto a la relación que hay entre estas muestras, pueden ocurrir dos escenarios. Uno, que las muestras sean independientes y por eso aquí en la imagen ves que los dibujitos son de dos grupos de personas, o sea, son dos dibujitos diferentes. ¿Qué significa esto? Pues muestras independientes es cuando yo tengo a un grupo al que someto al tratamiento A y otro grupo al que someto al tratamiento B, pero no son las mismas personas, son independientes. Los del grupo A no son los del grupo B. Y en el escenario de las muestras relacionadas, lo que sucede es que yo solamente tengo un grupo al que voy a evaluar de manera basal. Después les voy a dar una intervención o un procedimiento y voy a evaluar posterior a la intervención lo que ocurrió con ellos. Por ejemplo, mido el nivel de presión sanguínea, luego les doy un fármaco y a ellos mismos les vuelvo a medir la presión sanguínea. ¿Por qué hay que hacer una distinción entre esto? Porque la presión sanguínea en el momento 2 está relacionada con la presión sanguínea en el basal, ¿ves? Porque se trata de las mismas personas. Así que esto sí tiene implicaciones en cuanto al análisis que hay que hacer y por lo tanto hay que dejar claro, o quienes investigan tienen que tener claro de qué característica es su muestra, es independiente o está relacionada. Y otra cosa que hay que saber es lo que dije antes, en qué cantidad están los grupos, ¿son dos o son tres o más? La tercera pregunta es, ¿en qué escala están medidas las variables de resultado? O sea, las que yo quiero ver, en las que quiero ver si hay diferencia, ¿en qué escala está medida? Por ejemplo, si yo quiero saber si hay una diferencia en la mortalidad, pues eso es una variable categórica o no numérica. En cambio, si yo quiero ver si hay una diferencia en el número de días de estancia hospitalaria, esa es una variable numérica. De modo que hay dos grandes tipos de variables, las que son numéricas o cuantitativas y las que son no numéricas o cualitativas, a las que también les conozco como categóricas. Y dentro del primer grupo, de las categóricas, primer grupo según lo que ves en tu pantalla, dentro de las categóricas yo tengo dos, las nominales en las que puedo yo tener valores que no tengan una jerarquía, por ejemplo, como el sexo, el color de ojos o no sé, cualquier cosa. Y estas pueden ser binarias o sea, que solo tengan dos opciones de respuesta o pueden tener más opciones de respuesta, solo que estas categorías de respuesta son igual categorías que no tienen un orden. También existen las variables de tipo ordinal, por ejemplo, el estadio de una enfermedad o el nivel de dolor, por ejemplo, ¿ves? Ahora, sí hay que hacer esta distinción cuando analizamos porque hay análisis o hay pruebas estadísticas propias para las variables de tipo nominal y hay otras que son propias para las variables de tipo ordinal. Eso en cuanto a las variables que son categóricas. Bien, en cuanto a las variables que son numéricas, por favor ahora dirige tu mirada hacia la otra columna. Estas pueden ser igual de dos tipos, las discretas o discontinuas, que lo que representan son conteos, por ejemplo, el número de partos, el número de días o el número, digamos, de a lo mejor paquetes de hemoderivados.
se llaman discontinuas porque yo no podría partirlas porque si lo hiciera perdería el sentido. O sea, no puedo decir que alguien tuvo medio parto o que, o que tiene 3,5 hijos, ¿ves? En cambio, las variables que son continuas son mediciones de peso, de longitud, de volumen o de tiempo. Así que todo lo que sea con el nivel de hemoglobina, de glucosa, la temperatura, el peso corporal entra aquí. Fíjate que con esto de los días puede ser confuso porque los días es el tiempo. Sin embargo, si lo vemos como un poco más estrictamente, los días, el día como tal es el día 1, el día 2. A lo mejor lo que yo podría partir son los minutos o las horas, ¿ves? Bueno, como es un poquito confuso, a veces la variable de esta de días se puede utilizar como una variable discreta o como una variable continua según convenga. Seguro que hay otros ejemplos en donde algo así puede pasar, pero en términos generales y para no ser como confusa, las variables discretas hablan de valores de conteo y las continuas de valores que surgen a partir de una medición. Y como lo dije antes, es importante que los investigadores para elegir una prueba sepan de qué tipo son sus variables de resultado. Y a ver, voy a avanzar. Bueno, pero eso es todo lo que hay que saber. Ay, no, la verdad es que una cosa más, hay algo más. Para las variables numéricas, esto es exclusivo para las variables numéricas, tengo que saber si la variable cumple con supuestos clásicos de las pruebas estadísticas que le llamo pruebas paramétricas. Déjame te explico. Es que solo las variables numéricas necesitan ser pasadas por este filtro extra. Y lo que yo tengo que corroborar es si estos datos de las variables cumplen con comportarse, si yo las grafico, si cumplen con comportarse como esta campana de Gauss, ¿ves? O sea, si tienen un cumplimiento de una variable normal y si además su varianza es homogénea. Si no cumplen con este criterio, entonces tengo que aplicar una prueba estadística y si sí lo cumplen, uso otro tipo de pruebas estadísticas. Pero ¿cómo es que los investigadores saben cuando una variable cumple con criterios de normalidad y de homogeneidad? Porque les aplican pruebas que se conocen como pruebas de normalidad. Las típicas son la de Kolmogorov-Smirnov o la de Shapiro-Wilk. Por lo tanto, antes de empezar a hacer las pruebas estadísticas, si la variable era numérica, una variable continua, hay que pasarla primero por este filtro de prueba de normalidad. Si pasan la prueba de normalidad, que les va a decir si son tienen un comportamiento normal y de homogeneidad en su varianza, entonces listo, se pueden aplicar ciertas pruebas, las paramétricas, y si no, se aplican pruebas no paramétricas. Pero, ¿qué es esto de las pruebas paramétricas y no paramétricas? Es que las pruebas paramétricas se utilizan para datos de tipo cuantitativo que cumplen con cierta distribución de normalidad y cuando no la cumplen, pero son muestras bastante grandes de población, aún así puedes usar una prueba paramétrica. La ventaja de estas pruebas es que digamos que tienen mucha más potencia estadística. En cambio, las pruebas no paramétricas se utilizan para variables de tipo cualitativo o bien variables cuantitativas pero que no cumplen con los supuestos de normalidad. Por ejemplo, porque tienen una muestra de un tamaño muy chiquito o están midiendo una variable en una población, digamos, a lo mejor es la presión arterial, que es una variable cuantitativa y es continua, pero en una población como que a lo mejor de adultos mayores ya muy grande o de enfermos como que con patologías agregadas y que es posible que su presión arterial ya no se porte como una variable normal. Ten en tu cabeza esa imagen de la campana de Gauss, porque puede ser que ya la presión arterial de esta gente sea como muy, muy elevada en general y ya no tenga el comportamiento de la normal, entonces usarías una prueba no paramétrica. Al final de cuentas, a ver, tú no es que te vaya yo a evaluar en un examen y te pregunte que utilices una de estas pruebas. No, no, no. Lo que quiero que sepas es por qué algunas veces los resultados de investigación reportan unas y otros resultados de investigación reportan otras. La diferencia está en estas tres cuestiones, en cómo eran los datos, en qué querían hacer y qué escala
en qué escala estaban medidas las variables. Bueno, ahora sí ya vamos como a la parte casi final de esta presentación. Ya sé que este cuadro se ve como monstruoso, pero vamos a irlo leyendo poco a poco. A ver, voy a tratar de hacer esto. Quiero que fíjese tu atención aquí. Ay, mi pulso es terrible. En esta parte de aquí lo que yo tengo son las pruebas paramétricas y a las no paramétricas, ¿va? Y voy a empezar a leer un poco sobre la fila donde están las paramétricas. Recordemos que las variables paramétricas las utilizo cuando, voy a empezar a poner ejemplos más adelante para que quede claro. Una prueba que es paramétrica la utilizaría recordando para una variable que es continua y que además comprobamos que tuvo una distribución normal. Si el tipo de muestra es no relacionada, es decir, ya sé que los grupos son independientes y solamente voy a comparar a dos grupos, entonces utilizo una prueba que se llama TED-Student. Y si voy a comparar a tres grupos o más, utilizo una prueba que es la ANOVA, que es el análisis de varianza. Y fíjate que esta condición de utilizar la prueba T o la ANOVA también pasa cuando cuando las muestras estaban relacionadas. La diferencia es que en el programa estadístico, cuando le pides que haga el análisis, eliges la prueba T para muestras independientes y si no estaban siendo independientes las muestras, es decir, es un grupo al que yo le di una medición basal, luego le di la intervención y luego lo volví a medir, pero a él mismo, esta es una muestra relacionada, entonces yo pido al paquete estadístico que me haga una prueba AT, pero para muestras relacionadas. ¿Ve? Eso nada más. La verdad es que con las variables continuas no hay como mucho, porque prácticamente si son solo dos grupos siempre es la prueba T y si son tres grupos es la ANOVA. Cuando la variable es, dijimos, continua con distribución normal. En cambio, cuando la variable es ya sea ordinal, por ejemplo, quieres ver si hay cambios en una escala de dolor o hay cambios en un estadio de la enfermedad, ese es un escenario. Otro es que la variable sea de conteo, quieres ver si cambian el número de días de estancia hospitalaria o si el número a lo mejor de hijos cambia por el nivel socioeconómico, o bien la variable si es continua, a lo mejor como la presión arterial, pero la mediste en muy poquitas personas o por alguna razón no hay distribución normal. Bajo ese escenario, cualquiera de esos tres escenarios, pues haces una prueba de Mann-Whitney, la U de Mann-Whitney, si las muestras eran independientes, o la de Wilcoxon si las muestras estaban relacionadas y solo eran dos grupos a contrastar. Si eran tres grupos, pues es Kruskal-Wallis o Friedman, ¿listo? Y cuando finalmente en el último escenario, si la variable era dicotómica, digamos, quiere saber si hay una diferencia en cuanto a la mortalidad, porque la mortalidad es dicotómica, es sí o no, no es que haya niveles de mortalidad. Entonces, si solo son dos grupos y las muestras no están relacionadas, usas una G cuadrada. Y si las muestras sí estaban relacionadas, entonces usas una prueba de McNemar. Si son más de tres grupos, pues aquí están las opciones. Este cuadro que ves aquí lo vas a encontrar básicamente en todos los libros de estadística, solo que a veces viene acomodado de una manera diferente, pero la información es la misma, el contenido es como el mismo, solo que los autores pues lo acomodan de un modo o lo acomodan de otro. Ahora sí hablemos de ejemplos. El ejemplo de la TED-Student sería para una variable continua de distribución normal que esté evaluando a dos grupos que no están relacionados. Por ejemplo, esto. Cuando quieren evaluar en 3,000 pacientes que están hipertensos y que los obtuve con un muestreo aleatorio, a la mitad de ellos se les suministra un fármaco y los otros reciben placebo. Después de un tiempo, lo que se mide es la presión sanguínea en ambos. Acuérdate que presión sanguínea es una variable, ¿cómo? Pues continua. Mido la presión sanguínea y luego voy a contrastar si la media, esta es la palabra clave, si el promedio entre las presiones sanguíneas son iguales o no lo son. El resultado deberá ser un valor P y depende del valor P es si yo admito o no la hipótesis nula. Acuérdate que si es menor de 0.05 rechazo la nula y si es mayor de 0.05 no rechazo la hipótesis nula. ¿Listo?
Y esto es una cosa importante aquí, por eso subrayé la parte de que son las medias lo que se compara en una prueba de tipo paramétrico como es la TED Student. Pero en una prueba de tipo no paramétrica como es la Udemann-Whitney, que también puedo utilizarla para variables continuas, pero que no tienen distribución normal, la diferencia es que lo que se compara no es la media, sino la mediana. Ahora, ve este ejemplo. Se seleccionaron a 26 pacientes, es una muestra muy chiquita, y se les suministró un fármaco. Lo que yo quiero saber es si su glucosa, la glucosa es una variable continua, si la glucosa va a cambiar en función de si el paciente es hombre o es mujer. Así que este es un estudio sobre pronóstico. Yo quiero saber si hay un cambio en estas variables, en la variable de glucosa a partir del sexo de los participantes. Así que estoy comparando dos grupos, las muestras no están relacionadas, estoy comparando hombres contra mujeres y utilicé una prueba de Mann-Whitney porque es muy posible que por el número de pacientes la variable no tenga una distribución normal. Ya casi para terminar, utilizaría una prueba de Wilcoxon, que es una prueba no paramétrica, porque mi variable aquí en el ejemplo va a ser ordinal. Voy a tener igual muestras que estén relacionadas y porque tengo dos grupos de comparación. Aquí voy a seleccionar a 70 pacientes y de entrada los voy a clasificar según su nivel de actividad física. A ellos les voy a dar a todos, a los 70, un programa de entrenamiento y alimentación y después de 10 meses a esos mismos 70, por eso es una muestra relacionada, a esos mismos 70 los voy a evaluar para ver si el nivel de actividad física cambió. En este caso, si los que estaban en baja se fueron a moderada o alta o los de moderada a alta, ¿ves? Entonces quiero ver si cambió su categoría o su estatus y una prueba de Wilcoxon me permite hacerlo. Finalmente, una prueba súper utilizada en salud es la G cuadrada. Se pronuncia G cuadrada, no chi cuadrada. Y la utilizo cuando mi variable es nominal, cuando mis muestras no están relacionadas y aquí voy a utilizar a dos grupos de comparación. Lo que voy a hacer es seleccionar, para mi ejemplo, 450 pacientes. La mitad recibe un medicamento nuevo, la otra mitad recibe un medicamento control y mi variable de desenlace es la mortalidad y dijimos que esa es nominal. También podría ser si se cura o no se cura o si se va de alta o no se va de alta en los primeros 15 días, no sé, cualquier cosa que sea nominal y sea dicotómica se mide a través de una prueba de G cuadrada. Terminemos. Las pruebas estadísticas, en conclusión, son sumamente útiles para ayudarnos a entender con cierto nivel de certeza si la inferencia que estoy haciendo es o no pues válida. Y acuérdate que toda prueba estadística tiene como resultado, es un valor P, esa es una P, tiene como resultado un valor de P que depende del valor es el nivel de significancia, ¿verdad? Para poder yo comprender si debo o no rechazar la hipótesis nula o bien el grado de error asociado a rechazar la hipótesis nula cuando no debía hacerlo. Bien, la selección de las pruebas obedece a varios criterios. Uno es con qué intención se quiere hacer la inferencia, si quieres comparar o si quieres generar una correlación. Las de correlación, no hablé de ellas, pero está una muy común que es la prueba de coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman. Pearson la utilizas para las variables continuas de distribución normal y el coeficiente de correlación de Spearman se utiliza para las variables de tipo, para las pruebas no paramétricas, las que utilizas es el tipo de variables para pruebas no paramétricas es el que utilizarías para una correlación de Spearman. Y depende también el tipo de muestra, si es una muestra de dos o más grupos, de dos grupos o de tres o más, o bien si la muestra es independiente o está relacionada. Y finalmente la escala de medición de las variables y en el caso de las variables de tipo numérico, si cumplen además con criterios de normalidad y de homogeneidad. Terminé antes del minuto 30 y pues listo, eso es todo.